Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén, continuamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro segundo de las Crónicas. Josafat reposó con sus antepasados y fue enterrado con sus padres en la ciudad de su padre David. Joram, su hijo, reinó en su lugar. Joram tenía 6 hermanos hijos de Josafat, que eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azaryaud, Miguel y Cefatía. Todo esto eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre le había hecho grandes donaciones de plata y oro y objetos preciosos y ciudades fuertes en Judá, pero entregó el reino a Joram porque era el primogénito. Joram tomó posesión del trono de su padre y cuando se afianzó en el paso a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. 32 años tenía Joram cuando empezó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab e hizo el mal a los ojos de Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir la casa de David a causa de la alianza que había hecho con David, porque le había prometido que le daría siempre una lámpara a él y a sus hijos. En su tiempo, Edom se rebeló contra el poder de Judá y se dieron un rey propio. Pasó Joram con sus jefes y con todos sus carros, se levantó por las noches y derrotó a los edomistas que le estaban cercando a él y a todos los jefes de los carros. Así se independizó Edom del poder de Judá, como sucede hasta hoy. También en aquel tiempo se rebeló Libnat debajo de sus manos porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo lugares de culto en los montes de Judá, incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén y empujó a ella a Judá. Le llegó en escrito del profeta Elías que decía: así dice Yahvé, el Dios de tus padres David, ¿por qué no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los caminos de Asa, rey de Judá, sino que ha andado por los caminos de los reyes de Israel y ha prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo la prostitución de la casa de Ahab, y también porque ha dado muerte a tus hermanos de la casa de tu padre, que eran mejores que tú, y he aquí que Yahvé castigará con terrible azote a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y toda tu hacienda. Tú mismo padecerás grandes enfermedades y una dolencia de extraña tal que día tras día se te saldrá fuera a causa de la enfermedad. Excitó Yahvé contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes, vecinos de los etíopes, que subieron contra Judá y lo invadieron, llevándose todas las riquezas que hallaron en la casa del rey
y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosía el menor. Después de todo esto, le hirió Yahvé con una enfermedad incurable de vientre, y al cabo de cierto tiempo, al fin del año segundo, se le salieron las entrañas a causa de su enfermedad, y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no le encendió fuego como lo había encendido por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie le llorara, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosía, porque una banda de árabes que había invadido el campamento había dado muerte a todos los mayores, de suerte que llegó a ser rey Ocosía, hijo de Jorán, rey de Judá. Ocosía tenía 42 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri. También él siguió los caminos de la casa de Ahab, pues su madre le instigaba a hacer el mal. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como los de la casa de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hicieron a Jorán, que se retiró, hirieron a Jorán, que se retiró a Jezreel para curarse de las heridas que había recibido en Ramá en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosía, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Jezreel para visitar a Jorán, hijo de Ahab, que se hallaba enfermo. Esta visita a Jorán vino de Dios para ruina de Ocosía, pues llegado allí salió con Jorán contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la casa de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia de la casa de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los hijos de los hermanos de Ocosía, que se hallaban al servicio de Ocosía, y los mató. Buscó luego a Ocosía, al que prendieron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón. No quedó de la casa de Ocosía nadie que fuese capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ocosía, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real de la casa de Judá. Pero Joseba, hijo del rey, tomó a Joa, hijo de Ocosía, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió e instaló a él a su nodriza
en el dormitorio. Josefá, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joada y hermana de Ocosía, lo ocultó de la vista de Atalía, que no pudo matarle. 6 años estuvo escondido con ello en el templo de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. El año 7, Joada cobró ánimo y envió a buscar a los jefes de 100, a Azaría, hijo de Jeroham, a Ismael, hijo de Juan, a Azaría, hijo de Obed, a Maasía, hijo de Adaías, y a Elisafá, hijo de Sicris, concertando un pacto con ellos. Recorrieron Judá y reunieron a los levistas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo alianza con el rey en el templo de Dios. Joada le dijo: Aquí tenéis al hijo del rey que has de reinar como hijo, como dijo Yahvé de los hijos de David. Esto habéis de hacer: 1/3 de vosotros, así sacerdote como levita, los que entráis el sábado, se quedarán de portero en la entrada, otro tercio en el palacio real, y otro tercio se situará en la puerta de la fundación, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo de Yahvé. Nadie podrá entrar en el templo de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levistas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrado, pero todo el pueblo tiene que guardar el precepto de Yahvé. Los levistas rodearán al rey por todo lado, armas en mano. Cualquiera que penetre en el palacio morirá. Solo ellos acompañarán al rey en su ir y venir. Los levistas y todo Judá hicieron cuanto les había mandado el sacerdote Joada. Cada uno tomó su nombre, lo que entraban y lo que salían del servicio el sábado, pues el sacerdote Joada no exceptuó a ninguna de las sesiones. El sacerdote Joada entregó a los jefes de las 100 las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David, depositado en el templo de Yahvé, y apostó a todo el pueblo arma en mano desde el extremo oriental del templo hasta el extremo occidental, entre el altar y el templo, rodeando al rey. Hicieron salir entonces al hijo del rey y le pusieron la diadema y las insignias. Le proclamaron rey. Joada y sus hijos le ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío del pueblo que corría, aclamaba al rey, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé, miró y vio al rey en pie junto a la columna a la entrada, a los jefes con sus trompetas junto al rey, y a todo el pueblo de la tierra en júbilo y tocando las trompetas,
y a los cantores que con instrumento de música dirigían los cánticos de alabanzas. Atalías rasgó su vestidura y gritó: traición, traición. Entonces el sacerdote Joiada dio esta orden a los jefes de la trompeta: hacedla salir a la fila, quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote se decía: no debe ser ejecutada en el templo de Yahvé. Le abrieron paso, y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. Entonces Joiada celebró alianza con todo el pueblo y el rey, por lo que el pueblo se convertía en pueblo de Yahvé. Acudió pues después todo el pueblo al templo de Baal, lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo mataron frente a los altares. Joiada puso centinela en el templo de Yahvé a la orden de los sacerdotes y levitas que David había distribuido en el templo de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los holocaustos con alegría y cántico, según la disposición de David. Puso porteros junto a la puerta del templo de Yahvé, para que no entrasen ninguno que por cualquier causa fuesen inmundos. Tomó después a los centuriones, a los notables, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero del país, y escoltaron al rey desde el templo de Yahvé, haciendo entrada por la puerta superior del palacio real, y lo entronizaron en el trono del reino. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo, y la ciudad quedó tranquila en cuanto a Atalía había muerto a espada. Joab tenía 7 años cuando al subir al trono, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía de Berseba. Joab hizo lo recto a los ojos de Yahvé durante toda la vida del sacerdote Joiada. Este le casó con 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto resolvió Joab restaurar el templo de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y le dijo: recorred las ciudades de Judá y juntad cada año plata en todo Israel para reparar el templo de vuestro Dios, y daos prisa en ello. Pero los levitas no se dieron prisa. Llamó entonces el rey a Joiada, sumo sacerdote, y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajesen de Judá y de Jerusalén las contribuciones que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel prescribieron para la tienda del testimonio? Pues la impía Atalía y sus hijos habían arruinado el templo de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas al templo de Yahvé. Mandó pues el rey que se hiciera un cofre, que fue colocado junto a la puerta del templo de Yahvé por la parte exterior,
y echaron bandos en Judá y en Jerusalén de que trajesen a Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todos los pueblos se alegraron y traían las contribuciones y la echaban en el cofre hasta que se llenaba. Cuando llevaban el cofre a los inspectores del rey por medio de los levistas, si veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar el cofre, luego lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían cada vez y recogían dinero en abundancia. El rey y Joada se lo daban a los encargados de las obras del servicio del templo de Yahvé, y estos tomaban a sueldos canteros y carpinteros para restaurar el templo de Yahvé, y también a los que trabajaban en hierro y bronce para reparar el templo de Yahvé. Trabajaron pues los encargados de la obra y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio, restituyeron el templo de Dios a su primer estado y lo consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Joada el resto del dinero con el cual hicieron objeto para el templo de Yahvé, utensilio para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y de plata. Durante toda la vida de Joada se ofrecieron siempre holocaustos en el templo de Yahvé. Envejeció Joada y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho el bien en Israel con Dios y con su templo. Después de la muerte de Joada, vinieron los jefes de Judá y apostarse delante del rey. Entonces el rey le prestó oído. Abandonaron el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, y sirvieron a los cipos y a los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé le envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtiesen a él, pero no le prestaron oído. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joada, que presentándose delante del pueblo le dijo: Así dice Dios, ¿por qué traspasáis los mandamientos de Yahvé? No tendréis éxito, pues por haber abandonado a Yahvé, Él os abandonará a vosotros. Mas ellos conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio del templo de Yahvé. Pues el rey Joada no se acordó del amor que le había tenido Joada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, que exclamó al morir: véanlo Yahvé y exija cuenta. A la vuelta de un año subió contra Joab el ejército de los arameos que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Pues aunque el ejército de los arameos
había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joás, y cuando se alejaron de él, dejándole gravemente enfermo, se conjuraron contra él sus servidores por la sangre del hijo del sacerdote Joada. Lo mataron en su lecho y murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simá, la amonista, y Josabat, hijo de Simri, la moabita. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración del templo de Dios se hallaba escrito en el Midras del libro de los reyes. Amasías su hijo reinó en su lugar. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando él reinó, estuvo afianzado en su mano. Mató a los servidores que habían matado al rey y su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos en conformidad con lo escrito en el libro de las doctrinas de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo: los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos no serán ajusticiados por causa de los padres, sino que cada uno serán ajusticiados por sus propios pecados. Amasías congregó a Judá y estableció por todo Judá y Benjamín, según la casa paterna, jefe de millar y jefe de 100. Hizo el censo de ellos desde los 20 años para arriba, y halló 300,000 hombres escogidos aptos para la guerra y el manejo de la lanza y el paves. Tomó también a sueldo a Israel por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: oh rey, no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel ni con ninguno de los efrainistas. Si viene contigo, tú te postrarás esforzadamente en la batalla, pero Dios te hará caer ante el enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Respondió Amasías al hombre de Dios: ¿y qué hay de los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios: tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Y Amasías apartó los destacamentos que le habían venido de Efraín para que se volviesen a sus lugares. Ellos se irritaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas ardiendo en cólera. Amasías cobró ánimo y, tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la Sal y dio muerte a 10,000 hombres de las series. Los hijos de Judá apresaron vivo a otros 10,000 y, llevándolo a la cumbre de las peñas, lo precipitaron desde allí, quedando todos ellos reventados. Entre tanto, la tropa de Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra
se desparramaron por las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Jorón, pero fueron derrotados 3,000 de ellos y se recogió mucho botín. Después de regresar Amasías de su victoria sobre los edomistas, introdujo los dioses de las series, eligió los dioses de ellos y se postró ante ellos y le quemó incienso. Se incendió la ira de Yahvé contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué ha buscado a los dioses de este pueblo que no han podido librarte de las manos de su propia gente? Mientras él le hablaba, Amasías le interrumpió: ¿acaso te hemos hecho consejeros del rey? Cállate, ¿por qué te han de matar? El profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte porque hiciste eso y no quiere escuchar mi consejo. Amasías, rey de Judá, después de haber deliberado, envió mensajero a Joás, hijo de Joacá, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ponte en marcha que nos veamos la cara en la guerra. Joás, rey de Israel, envió esta respuesta a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: dame tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo. Tú te dices: he derrotado a Edom, por eso te lleva tu corazón a jactarte. Puedes jactarte de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Por qué provocar un desastre y un fracaso arrastrando contigo a Judá? Pero Amasías no hizo caso, pues era disposición de Dios entregarlo en manos de sus enemigos por haber buscado a los dioses de Edom. Subió Joab, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá cayó derrotado ante Israel y cada uno huyó a su casa. Joab, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joab, hijo de Ocosía, y lo condujo a Jerusalén. Abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se hallaban al cuidado de Obed-edom en el templo de Dios y en los tesoros del palacio real, así como rehenes. Se volvió luego a Samaria. Amasías, hijo de Joab, rey de Judá, vivió 15 años después de que hubiera muerto Joab, hijo de Joacá, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se apartó de Yahvé, se tramó una conjura contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él hasta Laquis y allí lo mataron. Lo condujeron a lomo de caballo y lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre nos habla en su palabra al leerla, al meditarla, al escudriñarla. En el libro segundo de las Crónicas, en el Antiguo Testamento, hemos estado estudiando los hechos que hicieron los reyes y gobernantes primeros en aquel tiempo con las fe de los que debían obedecer y guardar las leyes y normas de Dios. Vemos como todos esos reyes que se apartaron de Dios y se fueron a adorar ídolos y a servirles a los Baales, como Dios
puso en las manos de los malos su vida y su trono para que fueran derribados. Aquí la lección es que la obediencia a Dios Padre a través de aceptar a su Hijo para recibir esa salvación que Él nos da, cargar con nuestra cruz y seguirle a Él nos ayuda a evitarnos muchos problemas y dilemas en nuestras vidas, porque obedecer a Dios y seguir su senda no es fácil. Aún nosotros siendo pecadores tenemos la esperanza de ser salvados si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene y nos capacita y está con nosotros y se activa porque el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. Él se activa cuando hacemos la obediencia que el Padre quiere y Jesús nos conduce al Padre. Nadie va al Padre sino a través de Él. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre y con el Padre. Y Jesús guiándonos, el Espíritu Santo nos capacita, podemos cumplirle a Dios su plan y propósito que tiene en la vida de nosotros y con nosotros a la vida, como testimonio de que todos somos hijos muy amados de Dios y Dios nos usa para su obra.